Hola, muy buenos días, que Dios les bendiga, bienvenidos a otra perla de la palabra, muchísimas gracias por conectarse. Hoy vamos a compartir acerca de venciendo la soledad. La soledad es una situación de vida que a veces es necesaria para reflexionar, tomar decisiones, corregir el rumbo, etcétera. Por supuesto, también es necesario que ocasionalmente pongamos distancia con ciertas personas que no nos aportan beneficios a nuestra vida, pero sí nos causan perjuicios constantes como ataques, menosprecio, burla, crítica, etcétera. La palabra de Dios dice en Proverbios capítulo 4, versículo 23, que sobre toda cosa guardada guardemos nuestro corazón, porque de él mana la vida. Y hay algunas personas que definitivamente no le hacen bien a nuestro corazón. Necesitamos amarlas, pero eso no quiere decir amarlas de cerca, mejor amarlas de lejos. Necesitamos poner distancia entre ellas y nosotros para guardar nuestro corazón. Pero una cosa muy diferente es que nos aislemos de todas las personas o de la mayoría, principalmente cuando esas personas no buscan hacernos daño. Son los llamados solitarios. Pero es cuando la soledad se convierte en un patrón de conducta repetitivo, constante, y ello es signo de un problema que está en nuestro ser interior, porque no fuimos diseñados para ser personas solitarias. La palabra en Génesis capítulo 2, versículo 18 dice que no es bueno que el hombre esté solo, y en Eclesiastés capítulo 4, versículo del 9 al 12, dice la palabra que mejores son dos que uno porque tienen mejor paga por su trabajo. Si uno cae, el otro lo levanta; si uno tiene frío, el otro le da calor. Cordón de tres dobleces no se rompe pronto. Y esto nos está hablando no solo en relación al matrimonio, sino en todos los campos de nuestra vida, en todas las áreas de nuestra vida. Nos necesitamos los unos a los otros. De tal manera que no es bueno es ser una persona solitaria constantemente. Esa puede ser una manifestación de una incapacidad de relacionarnos con las demás personas, que también va a afectar nuestra relación con Dios y va a afectar también el que podamos acceder a esa vida plena, abundante que tenemos en Cristo. Generalmente una persona solitaria es una persona ensimismada, y una persona ensimismada puede ser una persona orgullosa, jactanciosa, arrogante, etcétera. De tal manera que esa incapacidad puede deberse a temor, perfeccionismo o intolerancia a que las personas no sean como nosotros quisiéramos que fueran. Y eso nos produce inseguridad, resentimiento, amargura, falta de control, etcétera. La soledad como un patrón de conducta nos impide vivir en la plenitud de la vida de Dios. Recordemos que la palabra en el Salmo 133, versículos del 1 al 3, nos dice: mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos y en armonía, porque ahí envía Dios bendición y vida eterna. De tal manera que hay dos situaciones acerca de la soledad que se nos pueden presentar y que necesitamos vencer. Uno es el temor a la soledad ocasional, y dos es la soledad como un patrón de conducta constante. Un patrón de conducta constante, un pensamiento obsesivo, es lo que se convierte en las fortalezas que la palabra de Dios llama fortalezas y argumentos y altiveces que se levantan en contra del conocimiento de Dios y en contra de que seamos obedientes a la palabra de Dios y por lo tanto a nuestras bendiciones. Y la palabra de Dios nos habla de cómo vencer, nos da instrucciones de cómo vencer esas fortalezas. En primer lugar, la palabra de Dios dice en 2 Corintios capítulo 10, versículos 4 y 5, que las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y altiveces que se levantan en contra del conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Por un lado. Por el otro lado, la palabra en Efesios capítulo 6, versículos del 10 al 18, nos habla de la armadura de Dios, y eso nos habla de una guerra, y realmente estas fortalezas son una guerra que se libra en nuestra mente, una guerra entre las mentiras del diablo y la verdad de Dios,
una guerra entre vivir la vida abundante que Dios tiene para cada uno de nosotros o permitir que el diablo nos robe, nos mate y nos arruine esa vida abundante. Y cuando la palabra habla de la armadura de Dios, vemos dos grandes grupos de elementos. Uno, lo que es la armadura en sí, la vestimenta, y otro que son las armas de nuestra armadura. Y esas armas son el escudo de la fe y la espada del Espíritu. Y ambas dependen total y completamente de la palabra de Dios, porque la fe viene por el oír, y el oír constantemente la palabra de Dios, y la espada del Espíritu es la palabra. De tal manera que nuestro fundamento para vencer esas fortalezas y para superar esos patrones de conducta que son contrarios a la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta para nosotros, están fundamentados en la palabra de Dios. Y hay 5 principios que es importante que usted y yo tengamos firmemente establecidos en nuestra mente y en nuestro corazón, para poder vencer cualquier fortaleza y para caminar hacia la vida abundante que Dios tiene para cada uno de nosotros. El primero de ellos es que la palabra de Dios es la verdad irrefutable para todos los aspectos de la vida. Es decir, una verdad que necesitamos no solo considerar, sino atesorar y poner por obra para que nos vaya bien en todos los aspectos de nuestra vida. El segundo principio es que separados de Dios nada podemos hacer, lo dice Juan capítulo 15, versículo 5. El tercer principio es que usted y yo somos lo que la palabra de Dios dice que somos, y no somos personas solitarias, no somos personas con no somos pecadores, no somos nada de eso, somos lo que la Biblia dice que somos, y lo que la Biblia dice que somos es que somos hijos de Dios, y como hijos de Dios somos santos, somos justos, somos más que vencedores en todas las cosas, y nada nos puede separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Y además somos hijos obedientes y que estamos caminando hacia la santidad sin la cual nadie verá al Señor, por un lado. Por el otro lado, el cuarto principio es que usted y yo tenemos lo que la Biblia dice que tenemos, y lo que tenemos es el Espíritu. Entre muchas cosas, lo que tenemos es el Espíritu Santo en nosotros, que es el todo poder de Dios para ayudarnos a vencer y a destruir cualquier fortaleza que se nos presente en la vida. Y finalmente podemos todo lo que la Biblia dice que podemos, y todo lo podemos en Cristo. Lo que nos dice la palabra es que todo lo podemos en Cristo, que nos fortalece, de tal manera que si nos afirmamos en la palabra de Dios, podemos vencer cualquier fortaleza que se nos presenta, y dentro de ella la fortaleza de la soledad. En cuanto a la fortaleza del temor a la soledad ocasional, ¿qué es lo que nos dice la palabra? En Hebreos capítulo 13, versículo 5, el Señor nos dice que Él no nos dejará ni nos desamparará. Eso significa que Él no nos dejará en ningún momento solos. Dice la palabra en Isaías que Él nos tiene esculpidos en la palma de su mano, por un lado, y por el otro lado el Salmo 121, versículos del 1 al 8, nos enseña que Dios que Él es nuestro guardador desde ahora y para siempre, que Él siempre va a estar con nosotros en todo momento, en nuestro salir, en nuestro entrar, en nuestro caminar, en todo tiempo. En Oseas capítulo 12, versículo 14, también el Señor nos dice que no le temamos a esa soledad ocasional, porque esos son unos desiertos que Dios permite en nuestra vida para llevarnos a enamorar más, para seducirnos, para bendecirnos con libertad, con restauración. Son tiempos de libertad, de restauración, de sanidad, en los cuales Él no solamente nos enamora, sino que nos lleva a otro nivel de bendición diferente al que estábamos cuando entramos al desierto. Recordemos que la palabra de Dios nos dice en el Salmo 23, versículos del 4 en adelante, que aunque ande en valle de sombra de muerte, o en desierto o soledad, no temeré mal alguno, porque su vara y su callado me
infundirán aliento, y Él prepara un banquete de victoria delante de nuestros angustiadores. Nuestra copa nos unge con aceite, con el Espíritu Santo, nuestra copa está rebosando gozo, el bien y la misericordia nos siguen todos los días de nuestra vida, y en la casa de Jehová moraremos por largos días, de tal manera que esos momentos de soledad o esos pequeños intervalos de tiempo de soledad en los cuales el Señor nos quiere solo para sí, son tiempos de bendición, de los cuales no deberíamos huir de ninguna manera, sino más bien anhelarlos, desearlos, y esos son especies de retiro en los cuales usted y yo nos quedamos solos con el Señor y buscamos la intimidad, la comunión, la dirección y la sanidad, liberación y restauración de las áreas de nuestra vida que todavía no le hemos entregado a Él. Por el otro lado, recordemos que Jesús también nos dice en Juan capítulo 14, versículo 6, que Él es el camino, la verdad y la vida, y nadie llega al Padre sino a través de Él. Y para que Él sea camino, verdad y vida, Él está con nosotros siempre a través de su Espíritu Santo, para ayudarnos en toda debilidad. En Romanos capítulo 8, versículo 26, la palabra de Dios dice exactamente eso, que el Espíritu Santo nos ayuda en toda nuestra debilidad. Por el otro lado, en Mateo capítulo 11, versículo 28 al 30, para esos momentos en que a veces no nos sentimos bien en la soledad, en esos momentos específicos de soledad y quisiéramos huir de ellos, recordemos también lo que nos dice Jesús en Mateo capítulo 11, versículo 28 al 30. Vengan a mí todos los que estén trabajados y cargados, y yo les haré descansar. Aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallarán descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Por el otro lado, en el Salmo 32, versículos del 9 al 11, la palabra de Dios nos enseña que el Señor siempre va a estar con nosotros, siempre nos va a tener presentes. Es el Salmo 55, 22. El Señor siempre nos va a tener presentes y el Señor nos tiene esculpidos en la palma de su mano. Y en cuanto a vencer la fortaleza de la soledad como patrón de conducta permanente, como un patrón de conducta permanente, recordemos lo que dice la palabra en Génesis 2:18. No es bueno que el hombre esté solo. Y en Eclesiastés 4:9 al 12, mejores son dos que uno. Y en 1 Corintios 12 recordemos que el Señor nos recuerda que somos parte del cuerpo de Cristo, miembros los unos de los otros, y que nos necesitamos los unos a los otros. Por lo tanto, no podemos vivir en aislamiento. Aparte de que en Efesios capítulo 4, versículo 32 y Colosenses 3:13, la palabra de Dios nos dice que seamos benignos los unos con los otros, no perfeccionistas, que seamos misericordiosos, soportándonos y perdonándonos como Cristo lo hizo con nosotros. ¿Qué quiere decir eso? Que en nuestras relaciones interpersonales vamos a tener algunas dificultades, vamos a enfrentar algunos problemas. No todo va a ser miel sobre hojuelas, van a haber dificultades en algún momento, pero debemos ver esas dificultades como las oportunidades de ser pulidos, perfeccionados, en lugar de como oportunidades de huir de la comunión con los hermanos. La palabra de Dios en las epístolas de Pedro dice que estamos siendo edificados como un templo santo para el Señor. Pero la edificación, de acuerdo a las instrucciones que Dios dio para la edificación de los templos, es que las piedras debían ser pulidas en la cantera y no podía usarse herramientas sobre ellas, sino que cada piedra debía ser pulida con otra piedra, de tal manera que los picos de una pulían los picos de otra. Y así es en nuestras relaciones entre los hermanos en el cuerpo de Cristo. Los picos de alguien son también los picos que Dios está usando para pulirnos a nosotros, y nuestros picos son los que sirven para pulir a los otros, de tal manera
que no debería ser una oportunidad de rompimiento de relación y de regresar a nuestra soledad, sino más bien una oportunidad de aprendizaje para ser pulidos y perfeccionados conforme a la voluntad de Dios. Y finalmente quiero recordarle lo que dice la palabra en el Salmo 133. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos y en armonía. Ahí envía Dios bendición y vida eterna. Hermano Wagner, muchas gracias por la sugerencia, con mucho gusto lo vamos a hacer, así que vamos a orar. Padre bendito, te damos gracias, Señor, por esta mañana que tú nos permites, Señor, de reunirnos para ser edificados con tu bendita y maravillosa palabra. Te pedimos, Señor, que esta palabra quede sembrada en nuestros corazones y produzca fruto y fruto abundante para la gloria de tu nombre. Bendice, Señor, a cada persona por nombre, Señor, que vea esta transmisión, Padre, y que la palabra sea de bendición para su vida, que la palabra abra sus ojos, sus oídos, su entendimiento, pero por sobre todo su corazón, para que la palabra quede atesorada en nosotros, rompa toda fortaleza, argumento y altivez que se levante en contra del conocimiento de Dios y nos encamine a la vida abundante que tenemos en Cristo Jesús y a una vida de victoria y de bendición y plenitud. Gracias, Padre, por este día que tú nos regalas, Señor. Que nuestros pasos sean ordenados por tu Espíritu Santo, que todo lo que hagamos lo hagamos para la gloria tuya, Señor, y que tu presencia esté con cada uno de nosotros, que seamos conscientes de tu presencia, Señor, y que tu gozo sea nuestra fortaleza, Padre. Te lo pedimos, Señor, en el nombre precioso de Cristo Jesús. Bendice la vida de cada uno de mis hermanos y de mis hermanas, Señor, y te damos gracias por esta oportunidad de compartir y te pedimos, Señor, que nos des la oportunidad de seguir compartiendo otras perlas de la palabra durante el día, Señor, y en los siguientes días para seguir edificando nuestras vidas en nuestra santísima fe. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén. Muy bien, mis hermanos, muchísimas gracias por conectarse, gracias por su constancia en cuanto a las perlas de la palabra, son una bendición para mí, me estimula a seguir adelante y que el Señor les bendiga, que tengan un bendecidísimo día, que todo les salga bien y si Dios lo permite, a mediodía nos volvemos a reunir para otra perla de la palabra. Bendiciones y un abrazo para cada uno.